Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. La casa se me cayó, la gente gritaba. Aquí está, esta es la imagen del día. Hoy, 25 de enero, se cumplen 26 años de la tragedia que dejó 1 millar de muertos en Armenia y decenas de miles de casas y estructuras colapsadas que dejaron una huella emocional en la zona cafetera frente a uno de los terremotos de mayor destrucción después de la tragedia de Armeru. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, Minhacienda garantiza que lo que se recaude con los impuestos de la conmoción interior solo se gastará en los municipios mencionados en su declaratoria. Samper pide restablecer negociación con el ELN y de paso niega haber conocido de los aportes a su campaña de los que habla el libro de Rodríguez Orejuela. El ELN es tan colombiano como venezolano, explica politólogo que se ha dedicado a estudiar a esa organización por décadas. Cientos de programas de inclusión, derechos humanos, superación de la pobreza, protección de la naturaleza y cambio climático en Colombia se quedaron sin financiación por cuenta de Donald Trump. ¿Y en qué tal esto? Un vecino de Huespa, Santander, dice que su vida corre riesgo por cuenta del personero, que acompañó a quien descargó su arma de fuego frente a su casa. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. El ministro de Hacienda le aseguró a Noticias 1 que lo recaudado con los impuestos que creó de conmoción interior solo son para el Catatumbo y sus inversiones se harán solo en los municipios mencionados en los citados en la declaratoria. Marta Olaya. María Fernanda, sin embargo, los tanques de pensamiento económico cuestionan estos impuestos temporales porque señalan que se puede invertir, o el gobierno tiene los recursos necesarios para atender la emergencia en el Catatumbo, ya que no se ejecutaron los recursos del presupuesto del año pasado. El próximo lunes en el Consejo de Ministros se conocerán los decretos del gobierno con los que se financiarán las medidas para apalancar la conmoción interior en la región del Catatumbo, Cúcuta y 2 municipios del Cesar. Aunque aún se analizan los impuestos transitorios, el gobierno contempla cobrar IVA a los juegos de azar en línea para recaudar más de 600.000 millones de pesos en 90 días. Esto, según algunos analistas, podría considerarse una microreforma tributaria, teniendo en cuenta que hay más de 18 billones de pesos del presupuesto de 2024 sin ejecutar. El presupuesto para este año es de 511 billones de pesos. Es más que suficiente, no solamente para poder apropiar los recursos necesarios en los diferentes sectores, sino también para poder redirigir ciertos recursos de esos presupuestos y conjurar la crisis del Catatumbo. No se requieren nuevos recursos. Y si hay una falta de ejecución por parte del gobierno, pues este no es el momento de irnos a mostrar que tienen déficit, si en las arcas de las fiducias, si en las arcas de esa no ejecución hay el dinero suficiente para poder enfrentar los temas de violencia. Según el ministro de Hacienda, Diego Guevara, contrario a lo que dicen los analistas, no hay flujo de caja para financiar el decreto de conmoción interior, por lo que se debe acudir a los impuestos transitorios. Esta es una interpretación equivocada. Hemos tenido un choque de caja donde se deben vías, donde se deben seguros de energía eléctrica. Es descabellado pensar que tenemos plata de sobra hoy para eso. Sin embargo, admitió que algunos de esos decretos podrían tener vigencia de 1 año. También hay algunas interpretaciones jurídicas que puede ser por toda la vigencia del año, a pesar de la excepción sea 90 días, es lo que se está ya consolidando en los decretos finales. Aseguró que todo el recaudo que se logre con los decretos temporales irá para la región del Catatumbo, aunque el decreto permite una modificación al presupuesto. Les quiero dejar claro que todos los recursos que se recojan en esta emergencia tienen una destinación específica al Catatumbo. Esa es nuestra responsabilidad como gobierno nacional en el marco del decreto madre que ya salió. Sin embargo, el gobierno no descarta más impuestos temporales. Que hasta ahora estamos analizando, sobre todo no impactar la clase media ni tampoco el tejido empresarial. La conmoción interior también faculta al gobierno para usar recursos provenientes de las regalías y modificar el presupuesto de este año para financiar esta intervención. El plan de inversión de los fondos de la conmoción interior en el Catatumbo se enfocará en sustituir sus economías ilegales, con lo que el Ministerio de Interior llama a un contrato social del Catatumbo que cambie las condiciones sociales, defienda la tierra y la vida en esa región. La no implementación del acuerdo de paz,
durante los 4 años del gobierno anterior generó nuevamente en el Catatumbo unas condiciones de violencia que tenemos que reversar. El gobierno nacional anunció hoy desde Cúcuta 5 puntos de ejecución de las normas de conmoción interior que decretó esta semana para la zona del Catatumbo y 2 municipios del Cesar. Según el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, los decretos que desarrollan la conmoción interior se pondrán en marcha el lunes y que priorizan la educación, protección a líderes sociales, sustitución de cultivos ilícitos, títulos de tierra y el desarrollo de lo que ha denominado un contrato social en el Catatumbo. Ese contrato social perfecto arranca su ejecución, vamos a asegurar su financiación, vamos a acelerar su ejecución con estas medidas de conmoción que ya están concertadas. Advirtió que existen condiciones inevitables para estos compromisos. Cualquier intervención integral en el Catatumbo sin sustitución de cultivos ilícitos no sería completa y estaría fallando. También dijo que al margen del fortalecimiento de la fuerza pública contra el ELN, el gobierno está detrás de recuperar las tierras que este grupo armado les ha quitado a los campesinos. Vamos a tener el propósito de recoger toda esa información de cuáles son los predios despojados en el Catatumbo para tener un registro de ello y obviamente garantizar esos derechos. El exdefensor del pueblo, Volmar Pérez, explicó el alcance de las acciones del gobierno nacional en norte de Santander. Más de 40.000 desplazados en el término de 8 días es un volumen muy grande y son más de lo que en el año 2004 se registró como desplazados en Colombia, que la conmoción interior sí puede permitir y proporcionar unos instrumentos. Según las cifras del gobierno, hay 14 firmantes de paz desaparecidos actualmente de los 432 establecidos en el Catatumbo. La Jurisdicción Especial de Paz, JEP, le pidió al gobierno que salve la vida de los firmantes de la paz en el Catatumbo, mientras que las facciones de esa exguerrilla y de las FARC, que están en negociaciones con el gobierno, se declararon ajenas a la confrontación allá. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó los hechos de violencia del Catatumbo. Reitera su enérgico repudio a las acciones de grupos armados no estatales para controlar los territorios y someter a la población. Asimismo, insta al Estado a adoptar las medidas necesarias para abordar esta situación, implementando reparaciones transformadoras que ataquen las causas estructurales de este fenómeno. La JEP ordenó trasladar a 124 firmantes de paz de las extintas FARC-EP que están en riesgo en el Catatumbo por las acciones del ELN en la región. En los últimos días han sido asesinados 7 de ellos. La jurisdicción señaló que los derechos fundamentales de los comparecientes ante la misma no solo redundan en el compromiso del Estado con quienes firmaron el acuerdo final de paz para participar activamente en la política, sino también con las víctimas que sufrieron los vejámenes del conflicto armado. De igual forma, sostiene el tribunal que esta medida garantiza la ejecución de las sanciones propias que están próximas a imponerse por el caso de ejecuciones extrajudiciales en Catatumbo. Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación constituyó 3 agencias especiales para intervenir en los procesos penales iniciados por el homicidio de 3 firmantes de paz y un líder social en el Catatumbo durante los hechos violentos registrados en los últimos días en esa región del país. La delegación de los frentes disidentes en la mesa de diálogo sostuvo que no responderán a los ataques del ELN y que desean continuar con las negociaciones. No es contra la población civil. Tenemos la profunda convicción que ni los familiares de los guerrilleros de la Marquetalia, de Donde Lozada, del ELN, tienen nada que ver en este conflicto. Desde el Congreso solicitan garantizar las acciones humanitarias para las víctimas. Lo que se deriva de esta violencia del ELN, esta matanza siniestra, es que también hay una situación humanitaria urgente que atender y que puede que paren las balas, pero la atención humanitaria y el plan social tiene que darse y tiene que implementarse. Las ayudas humanitarias continuarán en el Catatumbo, donde la Unidad para las Víctimas ha liderado las acciones. El expresidente Ernesto Samper, que es el más activo en cuestiones de paz, piensa que el Ejecutivo debe persistir en su propósito de llegar a la paz por vía del diálogo con el ELN. Y de paso respondió a lo publicado sobre su campaña por el capo de Rodríguez Orejuela. Linda. María Fernanda, él sostiene que su campaña fue violentada y que nunca supo del ingreso de dineros del cartel de Cali a los fondos de su elección. No obstante, en su libro, el capo dijo que el candidato le mandó saludos. El expresidente Samper hizo un llamado a los grupos que se encuentran en disputa en el Catatumbo para que hagan un acuerdo humanitario. Los actores armados podrían hacer entre ellos en este momento un acuerdo
humanitario, no solamente para combatirse limpiamente entre ellos mismos, sino también para proteger a la población. En ese sentido se refirió al decreto de conmoción interior del gobierno nacional. Dijo que sería más conveniente una emergencia humanitaria. Si esto es para aumentar la militarización de la zona del Catatumbo, para llevar mayores medidas de restricción de los derechos, la prioridad es una acción rápida e inmediata de humanización del conflicto. Aseguró que el Ejecutivo debe insistir en buscar espacios para mantener las mesas de negociación con el ELN. Que la paz se hace y se debe hacer con los territorios y para los territorios. La paz negociada desde Bogotá no funciona. No puede haber paz mientras están asesinando a los líderes sociales. Sobre el supuesto apoyo de Venezuela al ELN, aseguró que no hay una evidencia clara. La única evidencia positiva que existe es que el gobierno de Venezuela, por lo menos hasta la semana pasada, estaba ayudando y apoyando logísticamente los diálogos que se están realizando con el ELN, con las disidencias y con otros grupos que están dentro de la propuesta de paz total. Y frente al recién publicado libro por el ex capo del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, en el que afirma que el expresidente sí conocía del ingreso de dineros ilícitos a esa campaña, Samper respondió: Llevo 30 años diciendo lo mismo. No desconozco que hubo una filtración de dinero en España, no ha aparecido nunca una prueba. En el libro denominado Gilberto, según Rodríguez Orejuela, el acuerdo del dinero fue pactado por Santiago Medina y recibido por él y Eduardo Mestre. El presidente Trump firmó una circular en la que congela desde ya los desembolsos de todos los programas de cooperación. Cientos de programas y organizaciones del país serán afectados. Lo que pretende Trump es que cada quien defienda ante su gobierno las ayudas que espera recibir. Para entender el congelamiento de recursos anunciado por el gobierno de los Estados Unidos a países como Colombia, hay que revisar dos cifras. La partida fundamental, que obviamente está relacionada con los temas de seguridad, es una partida de $308 millones, y otra que se canaliza a través de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, conocida como USAID, que es cerca de $412 millones de dólares. Y esto básicamente financia proyectos que van más allá del tema de la seguridad. Financia básicamente asuntos como fortalecimiento institucional, gobernanza democrática. ¿Pero es este un mensaje del gobierno estadounidense a Colombia específicamente o es una muestra del anunciado proteccionismo de los Estados Unidos? Será una política internacional de los Estados Unidos de fortalecerse internamente para que no esté buscando aliados, sino que los que quieran ser aliados de Estados Unidos busquen a Estados Unidos. ¿Espera Estados Unidos que Colombia lo busque y le diga, oiga, devuélvanos la ayuda? Ciertamente es lo que busca Trump. Nosotros tenemos el dinero, ustedes tienen las necesidades. En ese sentido, si lo que buscan es de alguna forma tratar de generar otra relación con otros actores, y aquí coloco el caso de China. En este sentido, y de acuerdo con González, la decisión podría tener reversa. Cada director de agencia y de departamento que tenga comprometido presupuestos y proyectos en Colombia tiene que reunirse obviamente con el gobierno de los Estados Unidos para revisar si efectivamente, voy a colocar en esos términos, evaluando hacia atrás, el gobierno colombiano ha cumplido en términos de ser un aliado confiable y dos, en que efectivamente la plata que se ha girado es plata que se ha gastado. Según el internacionalista, podría haber tres escenarios: que la ayuda se niegue por completo, el intermedio, seguir con algunos proyectos, o por el contrario, que la ayuda llegue en su totalidad. Y si llueve en el Catatumbo, en los llanos orientales no escampa. Las comunidades denuncian que las bandas de Mordisco y Calarcá están robando niños en cifras que antes no se presentaban, mientras que los demás los someten al confinamiento, las amenazas y el desplazamiento forzado. La Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana para los departamentos de Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca, advirtiendo riesgos para la población civil por los enfrentamientos entre los grupos disidentes de los alias Iván Mordisco y Calarcá. Han supuesto en algunos casos riesgos extremos, particularmente en medio de las confrontaciones y las hostilidades entre las partes y sus efectos humanitarios.
Este es el caso de zonas como Solano, Cartagena de Chaira en Caquetá, Puerto Santander en Amazonas, Mesetas en el Meta, Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán en Putumayo. La funcionaria explicó las principales afectaciones que están dejando estas confrontaciones armadas. Reclutamiento y uso forzado de niños, niñas y adolescentes, particularmente indígenas provenientes del suroccidente del país, confinamiento y restricciones al acceso a bienes esenciales, desplazamiento forzado, amenazas y homicidios contra liderazgos sociales y comunitarios. El alcalde de San José del Guaviare, Willy Rodríguez, sostuvo que en este departamento se están presentando enfrentamientos entre los grupos armados. Requerimos que no se escale a mayores intenciones, que la preocupación está en que se puedan presentar nuevos hechos de enfrentamientos de grupos irregulares. El funcionario le hizo un llamado al gobierno nacional para que asista al territorio y disponemos, insisto, de nuestro territorio para que sea posible mesas de diálogos, pero que hasta el día de hoy seguimos a la espera de que el gobierno haga presencia. La Defensoría del Pueblo continúa monitoreando estas zonas del país con el fin de garantizar los derechos a sus pobladores. Los líderes de las bandas criminales que tienen asolado el comercio en ciudades y pueblos de la costa atlántica están todos en prisión, pero siguen delinquiendo como si no lo estuvieran. El comandante de la policía de Barranquilla dice que solo tienen el dinero para comprar lo que quieran en la cárcel. El avance del Clan del Golfo en la región Caribe ha generado un incremento en los homicidios por cuenta del enfrentamiento con bandas locales que controlan el tráfico de drogas en departamentos como Atlántico, Guajira, Córdoba, Sucre, Cesar y Bolívar. Pues han mostrado precisamente cómo esta intención expansionista del Clan del Golfo, que ha venido llegando a los 6 departamentos de nuestra región Caribe, buscando precisamente ese control de las rentas criminales, en esa búsqueda de una hegemonía criminal. De acuerdo con la policía, en estos departamentos los homicidios obedecen en su gran mayoría a enfrentamientos y ajustes de cuentas entre bandas criminales y el Clan del Golfo. El 80% de los homicidios se dieron por acción sicarial. Y cuando se hace pues, la revisión, digamos, de los casos de las investigaciones, pues la mayoría están dados por ajustes de cuentas. En la región Caribe, Barranquilla se ha convertido en la ciudad más afectada por las bandas multicrimen que se disputan las rentas de la extorsión, el tráfico de drogas y el gota a gota. Y estamos en este momento revisando lo que tenemos, la información de inteligencia que en este momento se maneja de las líneas de gota a gota, para que hagan parte de esos procesos investigativos y no queden como simple usura. Dioniso Frías Castillo, alias Gordo 40, hoy en delicado estado de salud tras un atentado en Barranquilla el 18 de enero, fue identificado por inteligencia de la policía en una reunión el pasado mes de diciembre en el municipio de Galapa, Atlántico, con integrantes del Clan del Golfo que buscan un outsourcing con la banda Los Pepes para manejar el envío de cocaína desde Barranquilla al exterior. El Gordo 40 es un articulador o es un jefe de zona de los Pepes, Entonces, la información que nosotros tenemos es que él se estaba llevando a cabo una reunión de articulación y de alianza entre Pepes con Clan del Golfo. En la capital del Atlántico, las bandas criminales más peligrosas son los costeños, liderados por Jorge Eliezer Díaz Collazos, alias Castor, enemigo de Digno Palomino, jefe de la banda Los Pepes, y los Rastrojos costeños, liderada por Over Ricardo Martínez, alias El Negro Over. Todos tienen en común, están presos en cárceles y pabellones de máxima seguridad. Siguen dirigiendo y coordinando desde las cárceles porque siguen teniendo poder económico, porque siguen recibiendo renta criminal. El oficial agregó que como estrategia para combatir el crimen organizado y disminuir las cifras de homicidio, se fortalecerá la inteligencia y la investigación criminal con apoyo de más hombres y nueva tecnología. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas sancionó a Ecuador y Nicaragua por casos diferentes de negación del aborto a niñas que quedaron embarazadas producto de abusos y se vieron forzadas a ser las madres de los bebés de sus violadores. Y su decisión fue ilustrada en dibujos animados. Lucía es madre sin haberlo querido. Lucía es una de las menores de edad que tras ser víctima de abuso sexual por parte del sacerdote de su comunidad en Nicaragua, fue obligada a ser madre del hijo que el cura engendró abusando de su ingenuidad como miembro del coro de la iglesia. Lucía vio seriamente afectada su salud emocional, mientras fue obligada a continuar un embarazo que ponía en riesgo su vida. En otro punto de Nicaragua, Susana era abusada por su abuelo, desde los 6 hasta los 12 años cuando quedó embarazada. Y a pesar de las denuncias en su contra, la justicia nicaragüense le informó que no podían hacer nada porque su abuelo formaba parte de un grupo armado que controlaba la zona. No tuvo asistencia para entender cómo sería el parto, ni para lidiar con el trauma, la tristeza
y el miedo que sentía. Y la historia se repetía a 1808 kilómetros en un pueblo de Ecuador, donde vivía Norma. A los 13 años quedó embarazada de su padre, quien había violado a otras niñas de la familia y había sido denunciado a las autoridades por esos delitos. Grave impacto en la salud mental que dejó en ella el embarazo producto del abuso. Las 3 niñas fueron obligadas a perder su niñez y ver cómo sus agresores escaparon, por lo que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas condenó a Ecuador y Nicaragua, reafirmando que ambos países violaron el derecho a la vida de las menores. Fueran víctimas de una tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Ordenó además capacitar a los profesionales de salud y de justicia sobre atención en casos de violencia sexual, indemnizar a las víctimas y apoyarlas para retomar sus proyectos de vida interrumpidos por sus maternidades forzadas. Viene de ese estereotipo de que nuestra función en la sociedad es ser madres. En el caso de Ecuador, además se le reprochó que pese a que allí es legal abortar cuando la vida de la madre corre riesgo, los médicos no le dieron opciones a Norma, obligándola a ser madre y después no le dieron información correcta para dar en adopción al niño. En Nicaragua es prohibido abortar. Medellín clasificó en la selección de las mejores 50 ciudades de la revista inglesa Time Out, lo que indican los indicadores. La revista inglesa de entretenimiento Time Out, que en 2023 declaró al barrio Los Laureles de Medellín como el más cool del mundo, incluyó este año a Medellín entre las 50 mejores ciudades para irse de parche, otorgándole el puesto 20 en la clasificación general, pero declarándola la más pagable de las 50, la segunda más feliz en la lista, la segunda en contacto con la naturaleza y la segunda en facilidad para hacer amigos. Esto indica que la inseguridad le quitó por lo menos 18 puestos. Esto es lo que indican los indicadores. Con base en el análisis de las imágenes de un área específica, la aplicación diseñada por un colombiano puede detectar las posibilidades de que una montaña se fracture y genere un movimiento en masa o derrumbe. Aplicando el software programado YOLO a decenas de miles de fotografías de un área específica, se puede calcular su nivel de riesgo frente a posibles desprendimientos de tierra y, sumado sus análisis, esta inteligencia artificial elabora un mapa de riesgo. Lo primero es programar la cámara, cuyo visor debe detectar las piedras más frágiles a la ruptura por peso o humedad, según su color. Lo que hace la cámara es que toma la foto y a través de los píxeles, de los trazos que tienen los píxeles, la inteligencia es capaz de hacer la detección muy rápidamente. Identificadas las rocas como rocas limolitas y o areniscas, el software suma los factores ambientales, climáticos y geográficos que determinan la temperatura y la humedad que facilitan sus agrietamientos y, en consecuencia, movimientos de tierra. El programa como tal tiene la capacidad de contrastar los resultados. Entonces, él, digamos que entrena con un 80% y un 20% lo utiliza para validarlo. Este software denominado You Only Look Once, YOLO, analiza píxel por píxel las superficies que en su sistema están determinadas como peligrosas y genera una alerta de deslizamiento que podría salvar cientos de vidas. Si su plan es migrar o viajar para aprender idiomas, no le conviene ahorrar en pesos. Lo mejor es que desde el principio lo haga en dólares, euros u otras de las que llaman monedas duras. Entre las metas de muchos colombianos está la posibilidad de migrar en busca de mejores oportunidades laborales. Para dar este paso es importante hacer una planificación financiera para salir de manera legal. Trazarse objetivos claros como ir a estudiar otro idioma o realizar una especialización es clave para que pueda tener mejores posibilidades laborales y de crecimiento financiero. Tenga en cuenta los costos y los trámites de migración. Para migrar, la documentación tiene un peso muy importante en el proceso. Para ello debe tener reservados los gastos que implica la visa, la traducción y la apostilla de documentos. Antes de migrar es importante realizar un presupuesto estimado que esté alineado con el costo de vida del país de destino. Infórmese bien y lleve buenos ahorros. Inicie un ahorro en monedas fuertes como el dólar. Esto le ayudará a proteger su dinero de la devaluación y le permitirá realizar pagos como un residente local. Hoy es 25 de enero, el aniversario número 26 de la tragedia que acabó con la vida de 1.185 personas y le cambió la cara a Armenia. Lo recordamos con una de sus sobrevivientes. La noche del domingo 24 de enero de 1999 fue el presagio de lo que iba a vivir Luz Marina González al día siguiente en un hecho que marcó no solo su vida, sino la del país.
tuve un sueño que iba a haber un temblor muy fuerte. Luz Marina es una de las sobrevivientes del terremoto de Armenia ocurrido el 25 de enero de 1999, cuando la tierra crujió tan fuerte que dejó su huella. Salí afuera al patio, me arrodillé como estaba en el sueño y le pedía que me salvara de todo mal y peligro y la casa se me cayó. El sismo de magnitud 6,2 en la escala de Richter dejó 1.185 muertos, centenares de casas convertidas en escombros y barrios desaparecidos. A las 5 de la tarde, cuando estábamos sacando las cobijas y los enseres que habían quedado, cuando otro terremoto muy fuerte, y ahí sí se cayeron más casas. Luego de este suceso se detuvo un momento mientras observaba a su alrededor. Lo construido durante muchos años se había derrumbado, pero tenía que seguir. Y esto era la gente sacando escombros, sacando ropa, mucha gente perdió mucho. Sin embargo, su angustia seguía. Ocurrió algo más que nadie esperaba. La gente de otras partes llegaban a meterse a donde nosotros, a robarnos. Nos tocaba hacer con los vecinos, nos tocaba hacer como, por ejemplo, como una guardia. Personas de otras partes del país se asentaron en Armenia y se hicieron pasar por damnificados, quitándole la oportunidad de ayudar a quienes eran oriundos de esa tierra. Venía gente de otras partes haciéndose pasar que vivían en el barrio. 26 años después, Luz Marina González no cesa de agradecerle a Dios por haberle mostrado en un sueño lo que iba a ocurrir y por la segunda oportunidad de vida. El viernes de la próxima semana es el plazo final de las empresas para pagarle a sus trabajadores los intereses sobre las cesantías. Tenemos la cuenta para saber cuánto le puede llegar. Los trabajadores formales recibirán este 31 de enero los intereses de las cesantías. Este es un auxilio complementario al aporte de las cesantías que se hace en febrero. El pago de intereses sobre las cesantías corresponde al 12% anual sobre el saldo acumulado de las cesantías del trabajador durante el año. Este porcentaje se aplica sobre el valor total de las cesantías que el trabajador haya acumulado hasta el 31 de diciembre de cada año. Por ejemplo, si un trabajador tiene acumulado 1 millón de pesos en cesantías, los intereses que corresponderían serían de 120.000 pesos, que deben ser pagados antes del 31 de enero del año siguiente. Es importante tener en cuenta que estos intereses se calculan sobre el total de las cesantías, no sobre el salario mensual del trabajador, aunque pueden variar dependiendo de cuánto haya sido el salario durante el periodo trabajado. Si el trabajador no estuvo todo el año con el empleador, el cálculo se hace proporcional al tiempo trabajado. El segundo grupo de interés para las ventas de vivienda son los jóvenes entre 18 y 24 años. Aunque según las cifras de la OCDE, el 35% de los jóvenes entre 20 y 29 años siguen viviendo con sus papás. Según cifras del portal vivendo.co, el 16% de los jóvenes entre 18 y 24 años busca comprar una vivienda, siendo el segundo grupo con más interés después de las personas entre 25 y 44. Los jóvenes pueden acudir al subsidio que ofrecen las cajas de compensación para adquirir una vivienda de interés social. La recomendación para los jóvenes es que compren de vivienda, primero nueva, porque pueden utilizar el subsidio de vivienda. Segundo, una vivienda que esté a largo plazo, porque van a tener 1, 2 o 3 años para reunir la cuota inicial del inmueble. Para acceder a este beneficio, debe devengar un salario menor a 4 salarios mínimos, no haber recibido el subsidio antes y tener un ahorro del 5% del valor de la vivienda. También puede recibir un subsidio de arrendamiento mientras ahorra para una cuota inicial. Una persona puede ir pagando la cuota inicial y puede ir recibiendo el subsidio de arrendamiento, y este dinero que se ahorra para el pago del canon de arrendamiento lo debe utilizar para la cuota inicial del inmueble. De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, en Colombia el 35% de los jóvenes entre 20 y 29 años aún vive con sus padres. Un ciudadano de Websa, Santander, fue golpeado por un hombre en las fiestas del pueblo y luego él y su padre fueron a disparar frente a sus hijos menores en la puerta de su casa. Pero él no puede denunciarlo ante la personería porque su victimario es el personero. ¿Qué tal esto? Los personeros municipales son los encargados de velar por la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en su municipio. El personero de Websa en Santander, Harold Aníbal Figueroa, en las fiestas y ferias de su municipio en diciembre pasado, conoció a quien luego fue su víctima. Yo lo conocí en la madrugada del 6 de diciembre. Por allegados míos nos presentaron.
Aunque la víctima es oriunda de este municipio, ya no vive allí, pero estaba de visita para las fiestas y en ellas se tropezó con el personero. Transcurrió normal hasta cuando tuvimos una conversación de tantos temas y llegamos a un tema político, en el cual tuvimos una serie de diferencias, no más allá de una expresión verbal, de una posición política. Según el relato, minutos después sintió un golpe por la espalda. El personero, sin mediar palabra, me agrede por la espalda y me golpea en el estómago. A lo cual yo contesto como, pues, o sea, mi reacción fue, ¿qué pasó acá? O sea, ¿por qué me está atacando? Aunque el incidente no pasó a mayores allí, Luis recuerda perfectamente las palabras del personero ese día. Él me hace una amenaza diciéndome que él es el personero del municipio, que no sé con quién me estoy metiendo y que me voy a arrepentir de lo que está ocurriendo. Al día siguiente, la cabalgata municipal daba inicio a las fiestas. Las cámaras de seguridad de la vivienda registran a Luis y a su sobrina con un dron para grabar imágenes. En ese momento ingresan sin permiso a su propiedad 2 personas con poncho y sombrero, el personero y su padre. Y la primera palabra con la que él me aborda es, entonces, ahora sí, ¿cómo es? ¿Qué fue lo que pasó anoche? Ahora sí, entonces dígame, ¿cuál fue el problema con usted? Ahora sí. Según Luis, les pide que salgan de su propia casa, pero no atendieron su pedido. Acto seguido, el papá del personero saca un arma y delante de la sobrina de Luis, menor de edad, hace disparos al aire dentro de su propiedad. Toma a su mascota en brazos, se ataca a llorar y es cuando él saca el arma y al frente de ella hace el disparo. No es posible que un funcionario público, quien debe mostrar todas las calidades y conductas, tanto privadas y públicas, sus actuares, ataquen a personas indefensas. No es meritorio y no hay ninguna justificación. Por el contrario, es un acto reprochable para la sociedad. Con las evidencias en mano, la familia Granda inició acciones legales en contra del funcionario público y su padre ante la Fiscalía y la Procuraduría. Las víctimas se sienten intimidados. Y quiero hacer en este momento totalmente responsable tanto a Harold Aníbal como a Gustavo Aníbal de la integridad de mi familia. Si algo nos llega a pasar a mí o a mi familia. Noticias 1 se comunicó con el personero Harold Aníbal Figueroa para que se refiriera a este caso. Él recibió nuestros mensajes pidiendo su versión de los hechos, pero Noticias 1 no recibió ninguna respuesta. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 a las 8 en punto con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia.